de un gas lacrimógeno. Hemos hablado de los 6 detenidos que protagonizaban este bloqueo en la ruta Santa Cruz-Paila, y hablamos ahora de otros 2 heridos. El viceministro de Gobierno, José Luis Quiroga, ha especificado de que los 6 detenidos serían 2 médicos, un bioquímico, una licenciada en enfermería, un farmacéutico y un comunario. Ha dicho de que la policía va a iniciar una querella penal por agresiones que habrían recibido 2 de sus efectivos. Ha habido dos oficiales, uno capitán y el segundo ha sido el mismo subcomandante, pese a que tenía un equipo antimotín, pero por el excesivo uso de estos explosivos, incluso ha traspasado lo que ha sido su protección antimotín, lo que me indica que se ha encapsulado a este grupo de jóvenes que estaban incluso algunos en estado de ebriedad. Y bueno, se habilitó rápidamente la vía, no ha habido un uso excesivo, como dicen, de lo que ha sido de agentes químicos, lo necesario para evitar. De hecho, no duró muchos minutos el tema de la intervención. 2 médicos me dicen, una licenciada en enfermería, una auxiliar de enfermería, un bioquímico, y parece que una 6ª persona es un comunario que estaba en el lugar. Nosotros, por las lesiones que han sufrido los oficiales, asimismo vamos a acompañar de la flagrancia. Había personas que, según el informe de acción directa, establece que estaban en posesión de estos artefactos explosivos. No estamos hablando de cualquier petardo, estamos hablando de realmente una especie de morteros que usaban en contra de los policías, flechas, ondas con piedras y con canicas de cristal. Eso se convierte en proyectiles. De Santa Cruz nos vamos ahora hasta la ciudad de La Paz, porque no solo los médicos, los trabajadores de salud también rechazan el artículo 205. Durante la mañana de hoy se han movilizado y han señalado que, al igual que sus colegas en Santa Cruz, podrían acatar un paro indefinido a partir de la próxima semana. La Confederación Nacional de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia cumple hoy viernes las 72 horas de un paro que se inició el miércoles. Este día ha estado marcado por movilizaciones en rechazo al artículo 205 de la Ley del Código del Sistema Penal. No descartan ir a un paro indefinido. Esta marcha, que se registró en la ciudad de La Paz, concluyó con un mitin de protesta en la Plaza del Estudiante frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. Así es, el día de hoy concluimos los trabajadores del Sistema Público de Salud de todo Bolivia la jornada de paro de 72 horas movilizado a nivel nacional. Estamos convocando la siguiente semana un ampliado nacional para poder determinar ya las estrategias que vamos a seguir para la huelga general indefinida. Para lo que es el sector de los trabajadores, seguimos aguardando que el gobierno pueda convocar. Se habla cada día de los compañeros profesionales, pero quienes somos los actores de los hospitales, los pulmones, los trabajadores en salud, hasta el momento no tenemos una convocatoria. Por eso es que estamos movilizados una vez más hoy, como en el Alto y como en todo Bolivia. Vamos ahora hasta el departamento de Potosí, porque también se han registrado manifestaciones de protesta por parte de médicos que están apoyando las movilizaciones nacionales. Nos vamos hasta Villazón, en el departamento de Potosí, donde los médicos también han salido a las calles para hacer escuchar su voz de protesta. Gigavisión estuvo justamente en la ciudad fronteriza de Villazón, en la zona del Pitufo Sur. Allí se registró esta marcha de protesta, también se registran ahí unos voluntarios. Los médicos han propuesto trabajar una nueva ley de salud o crear una instancia de arbitraje o conciliación como una propuesta para poder sofocar este conflicto que asfixia principalmente a los enfermos desde hace 37 días. Sí, creo que el movimiento a nivel nacional es totalitario. En este momento nosotros estamos manifestando nuestra protesta contra el Código Penal, ¿no? El artículo 205, como en todo Bolivia. Lo que pedimos es la abrogación del artículo 205. ¿Cuál es la propuesta que presenta el alcalde? Nosotros hemos ya a nivel nacional es la creación, o sea, trabajar en una nueva ley general de salud, trabajar en una nueva ley de general y crear una instancia de arbitraje y conciliación, la cual va a regir todo esto que nosotros estamos pidiendo.
De Potosí nos vamos al departamento de Chuquisaca porque los dirigentes de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, ha dado plazo a los médicos para que puedan desactivar sus medidas de protesta hasta el próximo martes. Si no lo hacen, los campesinos advierten con realizar contramarchas, contrahuelgas y otras movilizaciones para dejar sin efecto la protesta de los médicos. Con respecto a los médicos, ¿qué acciones van a tomar ustedes como Federación de Campesinos? Quizás han analizado hacer una contramarcha, otro tipo de acciones. Bueno, justamente nosotros ayer ya hemos sacado una resolución y en este momento tenemos una resolución, segunda resolución. En primera instancia pedíamos a la ministra, hemos determinado ayer una resolución donde indicando ya un plazo de 5 días hasta el 4 de enero, si en caso no levantan sus medidas, nosotros contra los médicos nos vamos a movilizar y vamos a echar bloqueos de camino porque ya es suficiente este tema, ¿no? Y eso tenemos una resolución. Por otro lado, lamentamos a algunas instituciones como Central Obrera, que no tiene que ver nada en las movilizaciones, y ayer se han movilizado. Nosotros no estamos de acuerdo con el trabajo, lo que está haciendo es netamente político que estamos realizando. Nosotros hemos rechazado el trabajo del Central Obrera, del transporte mismo, ¿no? Y entonces todos debemos sentarnos a analizar el código, porque para mí, por lo menos desde el punto de vista, yo no entiendo por qué un profesional no quiere garantizar su trabajo. Y eso dice el Código Penal. Yo, un médico que soy profesional, debo garantizar mi trabajo. No será 100%, pero eso se verá en su momento. Nosotros estamos de acuerdo con ese código, por ello vamos a respaldar. Hemos dado 5 días de plazo. Si no levantan, nosotros vamos a movilizar contra los médicos, ¿no? Chuquisaca, volvemos hasta el departamento de Santa Cruz porque decíamos que el transporte pesado ha sacado sus instrumentos de trabajo a las calles para protagonizar una caravana de protesta. Junto a una cantidad significativa de médicos y trabajadores de salud, salieron desde el Cambódromo y han llegado hasta dependencias de la Aduana Nacional de Bolivia, también haciendo escuchar su voz de protesta. Estas eran las imágenes que mostraban justamente la movilización y la caravana de transportistas que también están rechazando el artículo 205 y algunos otros artículos de esta nueva ley penal. Tal como estaba previsto, el transporte pesado junto al Colegio Médico unen fuerzas en contra de algunos artículos de la nueva ley penal recién promulgada por el gobierno del presidente Evo Morales. Una gran movilización que partió desde el Cambódromo y que está llegando hasta la Aduana Nacional en la Virgen de Cotoca. Vemos un movimiento de mandiles blancos, pero también de grandes camiones y volquetas del transporte pesado. Los profesionales nuevamente nos vemos obligados a salir a las calles y hoy sumando un gran apoyo que es el transporte pesado, esta reivindicación que no solamente de los profesionales, el problema cuando hablamos del Código del Sistema Penal Boliviano es para toda la población y es por eso que se están sumando en todos estos 37 días de paro, ¿no? ¿Algún tipo de acercamiento con el gobierno? Ninguno, un acercamiento, llamado a un diálogo con imposición. Así es, ¿no? Que estamos dando una señal al gobierno que el transporte pesado ya está en emergencia hasta que se nos aclare todo esto del artículo 137 que es atentatorio contra nuestro sector. Es en ese sentido nosotros que ya estamos saliendo y vamos a esperar hasta la próxima semana. Si es que no somos convocados, bueno, ya estaremos prestos para salir a los bloqueos de carretera. El pedido del transporte pesado es la eliminación del Código Penal, la abrogación del Código Penal. Ese es el pedido. Ya no es un artículo, 2 artículos, 3 artículos, sino todo el Código Penal que se tiene que abrogar porque es atentatorio contra toda la sociedad. Esta era la movilización de dos sectores que unen fuerzas ahora contra una misma causa. Mostramos a continuación imágenes del apoyo que también recibieron los movilizados, porque a diferencia de otros bloqueos, esta medida de protesta parece ganar o sumar adeptos en las calles. Una gente salía con su cartel expresando su apoyo al sector médico y al sector de la salud, apoyando también a los transportistas y las demandas que existen en contra de esta nueva normativa penal.
señora, apoyando? Sí, apoyándolos a los médicos. ¿Por qué se apoya? Porque yo también tengo familiares que son médicos y no me gustaría verlos en esta situación. Sí, como ciudadana, porque ya es el colmo esto que... ¿De dónde vive? Yo vivo aquí en esta calle, señor. ¿Ha salido acá a saludarlos? Sí, a saludarlos porque los apoyo y estoy con ellos. Sí, estoy de paso, pero voy a apoyar. Como ciudadanos nos afecta a todos. Tenemos que luchar, así luchando, no nos quedemos dejar. Así ya, ese es como ciudadanos. Muy buena. Queríamos salir toditos a ir a apoyar, porque nosotros... Aquí en el barrio. Ahí en el barrio. Apoyamos al hospital japonés. Entre tanto, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, Erlan Melgar, ha calificado la nueva normativa penal como lapidaria e inconstitucional. Ha demandado su inmediata abrogación bajo amenaza de que este sector también pueda iniciar movilizaciones a partir del próximo 5 de enero. Convocatoria de nosotros a esta conferencia de prensa se debe justamente a generar una posición. No podemos abstraernos de una realidad que nos está llevando a la debacle. En todo caso, venimos con una serie de perjuicios, venimos con una serie de problemas y definitivamente el Código Penal en su conjunto es leonino, es draconiano y finalmente es lapidario para nosotros como institución, a quienes representamos a empresas legalmente constituidas en el país, no dejando de reconocer en todo caso que este código lapidario lamentablemente afecta transversalmente a todos los ciudadanos de este país. Por lo tanto, nosotros como Cámara de Transporte del Oriente nos declaramos hoy día en absoluta emergencia. Hay una convocatoria nacional de la Cámara Boliviana para tomar acciones que se tengan que tomar para abrogar este código que, insisto, es lapidario para las intenciones y las actuaciones de tranquilidad que tenga que tener nuestro sector y el país en su conjunto. Bueno, pero a su turno también el presidente de la Cámara de la Confederación de Profesionales de Santa Cruz, Marcelo Arrazola, ha señalado de que este sector se declara definitivamente en emergencia e iniciará movilizaciones el próximo 10 de enero contra esta nueva normativa penal. Bueno, la Confederación de Profesionales de Bolivia, que aglutina a las 9 federaciones departamentales de profesionales y 20 colegios profesionales a nivel nacional, el día de ayer ha sostenido una reunión de directorio, donde se ha hecho un análisis y una evaluación del conflicto suscitado a raíz del artículo 205 y los otros conexos del Código del Sistema Penal. Después de haber visto de que los 37 días de paro que han llevado el sector salud, entonces los mensajes que da el gobierno, en vez de sensibilizarse ante las medidas de presión, ya son medidas de fuerza. Por lo tanto, consideramos que estas medidas no son suficientes para poder generar un ambiente necesario de negociación. Por lo tanto, la Confederación de Profesionales ha determinado convocar a todas sus instituciones afiliadas para que llevemos adelante a partir del 10 de enero bloqueo nacional de caminos, para lo cual empezamos a trabajar desde la fecha para que sea un éxito y esperemos de que esta medida permita de que el gobierno se siente a negociar. El presidente Evo Morales también ha hablado acerca de este conflicto que mantiene enfrentado al sector médico con el gobierno desde hace 37 días. El mandatario ha señalado de que el gobierno va a ganar este problema y este conflicto que tiene con los médicos. Ha dicho además de que no quiere que existan en el país falsos médicos, no quiere que hayan falsos médicos que maten al pueblo con la negligencia médica. Ha pedido sanción para estos médicos, estos malos médicos, y ha ratificado de que las acciones que llevan adelante contra la ley penal serían acciones políticas. Y algunos grupos todavía no entienden, pero aquí hay un tema de fondo. Estos días estaba leyendo algunos periódicos. Algunos médicos ya dijeron, los movimientos sociales no saben leer. Algunos profesionales, ¿qué dicen? Nosotros hemos estudiado para mandar a los indígenas, para mandar a los indios. Felizmente son muy pocos,
pero esa es la mentalidad colonial todavía. Algunos grupos molestarán por aquí y por allá, su derecho. ¿Cuál es el tema de fondo? No queremos que hayan médicos o falsomédicos maten al pueblo, la llamada negligencia médica. Algunos médicos, y algunos se hacen pasar de médicos, pero nos matan, nos arruinan, la llamada negligencia médica. A ese mal médico tiene que castigarse, pues. ¿Cómo no podemos castigar? Es defender la vida. Los buenos médicos deben estar feliz, contento, pero usan eso para hacer una cuestión política. Esos artículos han sido acordados con su máximo dirigente, con el presidente del Colegio de Médicos de Bolivia, firmado para aprobar. Después se vuelcan, ahora dicen no estamos de acuerdo. Se presentarán esta clase de problemas, entendemos. Tantos problemas hemos superado, hemos ganado en esas batallas. Seguimos hablando de este conflicto y nos referimos ahora a la Universidad Mayor de San Andrés, porque su rector Waldo Albarracín ha señalado de que se han tomado también algunas acciones en esta superior casa de estudio destinadas a poder apoyar la protesta de los médicos. Se ha suspendido el receso universitario en la UMSA para que los docentes y los estudiantes puedan sumarse a las medidas de presión de los médicos. Y es que en la UMSA hay malestar debido a que se habría violado, dicen ellos, la autonomía universitaria en momentos en los que se ingresó a estas instalaciones para gasificar a algunos movilizados la semana pasada. El Honorable Consejo Universitario ha dispuesto determinar la participación protagónica de toda la comunidad universitaria de la UMSA en el movimiento liderado por el área de la salud y todos los sectores profesionales ante la petición de aprobación del Código del Sistema Penal y el Decreto Supremo 3385, disponiéndose la suspensión del receso universitario a partir de la fecha, debiéndose reincorporar las autoridades docentes, estudiantes y trabajadores administrativos a sus actividades, precisamente para garantizar la participación absoluta, mayoritaria, de toda la comunidad universitaria en las movilizaciones sobre el tema salud. Se ha dispuesto determinar el veto universitario en contra de las autoridades gubernamentales, promovieron, alentaron e instruyeron el allanamiento a los predios de la Universidad Mayor de San Andrés, violando de esa manera la autonomía universitaria, de promover la acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales por el allanamiento a nuestros predios. Hay reacciones políticas al anuncio realizado por el rector de la UMSA en la ciudad de La Paz. El diputado opositor Wilson Santamaría ha dicho que no está de acuerdo con el anunciado veto universitario porque este podría estar violando el derecho al trabajo de algunos funcionarios. También el Movimiento al Socialismo, a través del diputado suplente Joselín Ordóñez, ha hablado acerca del pronunciamiento del rector de la UMSA y ha calificado la posición del rector como discriminatoria, alegando de que todos tienen derecho a trabajar. Yo no sé si tenga amparo normativo, ¿no? Creo que hay otras formas y otros mecanismos de cuestionar la falta de solidaridad institucional para con nuestra Casa Superior de Estudios, quienes venimos de la UMSA, pero creo que esas otras acciones van a tener que enfrentar acciones legales de por medio. Creo que ese no es el camino de generar un espacio de diálogo y de pacificación. Yo verdaderamente no comparto esa decisión. Y bueno, en realidad no conozco esa resolución de la UMSA, pero también me parece una exageración, ¿no es cierto? Porque todos tenemos derecho al trabajo, sea cual sea la ideología política que tengamos. Me parece que sí es una actitud discriminatoria. Todos tenemos derecho al trabajo, de pensar libremente y ejercer el trabajo de forma técnica y profesional, ¿no es cierto? Dejemos lo político de un lado y no entremos en esa espiral de querernos distinguir políticamente para hacer el trabajo técnico efectivo. Bueno, pero mostramos imágenes de la reunión sostenida entre el presidente del Senado y algunos sectores del transporte en el país. Gringo González está explicando
los alcances del artículo 137, uno de los artículos más observados por este sector que también promete movilizarse la próxima semana. Aparentemente este sector está también dividido porque mientras en La Paz hay quienes han dicho de que este artículo fue efectivamente consensuado, algunos dirigentes, hay otros que dicen de que este artículo no fue consensuado. En medio de estos y aquellos, el presidente del Senado desde el jueves está realizando reuniones para explicar a algunos sindicatos de transportistas cuáles serían los alcances reales de algunos de los polémicos artículos que están siendo observados justamente por este sector. No digo que eso sea lo que más hace daño, pero también admita, doctora, que esos tres casos que usted tiene, muchas veces el nuevo código, compañeros, lo que establece es lo siguiente, y vamos a empezar a ir un poquito a resaltar el 137, ¿no? El que está escrito. Mismo caso, misma circunstancia. El momento que se aplica en este caso es el artículo 137. La levanta, yo toda mi vida porque me he quedado guardísimo matando a una persona, ¿no? Entonces aquí está establecido primero una sanción de 3 a 6 años más preparación económica, ¿no? Es otra figura penal. En el caso del homicidio culposo en general es una figura que marca no hay un caso. La reunión que sostiene el presidente del Senado, Gringo González, con dirigentes del transporte de la ciudad de La Paz. Nos vamos ahora hasta Potosí porque allí el transporte dice sentirse amenazado con esta nueva normativa penal y también anuncia que desde la próxima semana iniciará movilizaciones para reforzar las protestas de los médicos. Cecilio Martínez, que es secretario de Conflictos de la Cooperativa de Transporte Nacional e Internacional de Potosí, ha señalado de que se ha activado el estado de emergencia en este sector. Por accidente, evidente, nos perjudica a todo el transporte nacional e internacional. O sea, a nivel nacional e interdepartamental, todos parece que van a ser muchos son perjudicados. Un ladrón está soltado hace una semana, hace 2 semanas. Todo es mediante política, mediante los fiscales, pero un transportista entra por accidente o involuntariamente, pero es directamente para que nos metan a la reja. De repente una persona, un perro o una persona borracha nos cruza, pero lo primero es que nos meten. Totalmente estamos afectados a nivel nacional. Bueno, pero se activan también anuncios que tienen que ver con recursos legales, batalla judicial para evitar que entre en vigencia esta nueva ley del sistema penal boliviano. Es el caso de los abogados en La Paz, quienes han señalado de que se está realizando ya la redacción de un recurso de inconstitucionalidad contra esta polémica normativa. El presidente de esta institución colegiada, Israel Centellas, ha señalado de que en esta ley no se identifica el sujeto activo del delito. En el caso del artículo 205 sobre la mala praxis, también se establecerían dobles sanciones por un mismo hecho, entre otras observaciones que se están realizando. Esta acción tiene el efecto de poder dejar sin efecto el artículo 205 y de que quienes tienen que realizar esta interpretación del artículo 205, los miembros del Tribunal Constitucional, determinen si es constitucional o es inconstitucional, ¿no? Entonces, pero va más allá del artículo 205, o sea, no solamente es el artículo 205, sino son varios artículos que nosotros los estamos demandando de inconstitucionales. Es una acción de inconstitucionalidad que la estamos proyectando, nosotros no la podemos presentar porque no tenemos la legitimidad activa, pero vamos a pedir de forma pública que un diputado o un senador promueva la misma, porque ellos tienen la legitimidad activa y en base a eso se presente en Sucre el día jueves a más tardar. ¿Cuál es la primera observación que tienen en este proyecto? El artículo 205 tiene las observaciones de que estaríamos hablando de que por un mismo artículo, por un mismo tipo penal se está sancionando 2 veces a una misma persona, o sea, y también porque no tiene un sujeto activo determinado. Por eso es que tenemos el problema hoy en día de no saber quiénes están afectados por el artículo 205, si son los choferes, son los abogados, son los médicos o quiénes. Entonces se tiene que dar certeza jurídica a través del Tribunal Constitucional. ¿No se moviliza el doctor? No, es integral. Y sí, a nivel nacional nos estamos pronunciando de forma colectiva de salir de forma conjunta todos los abogados ya a las calles.
Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando del jefe del cartel de Jalisco, un mexicano que ha sido capturado en Brasil con un documento de identificación